Agradezco muchísimo la invitación de mi querida Asociación Latinoamericana de Seguimiento Pediátrico Neonatal de participar en forma conjunta pues, con la OMS. Estamos participando para celebrar el Día Mundial de la Audición en este 2024. Me da mucho gusto que iniciemos nuestras videoconferencias con este tema que a veces lo vemos como olvidado, pero es tan importante y pues la verdad es que siempre tenemos un bebecito frente a nosotros que le podemos cambiar la vida si le damos la detección y el manejo adecuado. Muy bien, sin más preámbulos. Bueno, ¿de dónde viene el Día Mundial de la Audición? Me puse a investigar y en el 2007 se inició, pero no totalmente. Se reunieron en Pekín y dijeron que había que cuidar el oído, pero no fue hasta 2013 donde la OMS, junto con centros de rehabilitación de niños sordos también de China y otras asociaciones como nosotros que también ya nos unimos, se vio que había que hacer una concientización a nivel mundial de esta discapacidad silente, de esta capacidad que no se ve. La primera vez que ya se declara, según la literatura que revisé, fue el 3 de marzo del 2013. Yo no sabía lo que significaba 3 del mes 3. Bueno, 3 son los dos oídos que deben de estar bien. Los lemas del Día Mundial de la Audición se me hicieron súper interesantes. Voy a mencionar por cuestión de tiempo solo el primero. Audición sana, vida feliz. Salud auditivo del adulto mayor. Así fue como empezó. Todos los demás lemas son bien bonitos. Todos son una concientización a nivel mundial de todo lo que tenemos que cuidar para la audición. Nuestro lema de este año es un cambio de mentalidad, que ya no sea un cambio así, que vamos a hacer esto. Si realmente si tenemos un pensamiento diferente respecto a la discapacidad auditiva, pues hay que hacerlo realmente realidad y que el cuidado del oído y la audición sea una realidad para todo el mundo. Este lema también se me hizo súper pensado, súper interesante y en ese lema vamos a participar con una plática que pues hay que cuidar el oído y la audición, una realidad para todo el mundo. Pues vamos a empezar por el prematuro, por el recién nacido, que es el tema que voy a tocar yo. La doctora Gloria Lomana va a tocar cuidados de la audición y del oído en el infante y el adulto. Bueno, mi tema voy a empezar con cuidados de la audición en el prematuro. Ya me presentaron, soy Cristina González, soy coordinadora del programa de tamiz auditivo en mi hospital, se llama Hospital Central Doctor Ignacio Morones Prieto. Y aquí les puse una palomita que espero que aparezcan. Yo no la veo mucho, pero en esa palomita sale mi estado. Yo soy de San Luis Potosí, México. Mi estado está en la parte noreste de México. Muy bien. Pues para hablar del recién nacido tenemos que hablar primero de cómo está la audición en el feto. Es súper interesante todos los trabajos acerca de realmente cuándo empieza a oír el feto. El feto está rodeado de líquido. Entonces, ¿oye o no oye? Pues bien, el desarrollo del oído inicia desde la cuarta semana de gestación o antes. Los repliegues del ectodermo empiezan a formar el oído, se empiezan a formar los receptores auditivos, la cóclea, los receptores vestibulares, que son los canales semicirculares, el utrículo y el sáculo. En fin, a las 20 semanas ya hay una formación total del oído, pero todavía no empieza a funcionar, no lo sabemos. Según los estudios, entre 23 y 25 semanas ya hay actividad funcional. ¿Por qué? Porque el nervio auditivo ya empieza a mielinizar. Hay muchos estudios que dicen que si escucha desde muy pequeño, la gran mayoría dicen que alrededor de las 32 semanas ya hay receptores comprobados que son receptores ya es que si uno los estimula hay una respuesta, no solo a sonidos propios, que siempre el bebecito está oyendo los sonidos propios del cuerpo de mamita, sino que son también sonidos externos. ¿Y cómo sabemos que oyó el sonido externo? Por respuestas fisiológicas, cambios en su frecuencia cardíaca, respiratoria y respuestas corporales. En fin, la doctora Graciela Basso nos dice que antes del nacimiento el feto responde a sonidos del exterior con movimientos ya bien estudiados y cambios de frecuencia cardíaca. Encontré unas referencias muy interesantes.
y nos dicen que en el 70 pensábamos que el feto no respondía porque estaba amortiguado en el líquido. Pero en el 89 hay estudios donde se dio estimulación vibroacústica a fetos entre 33 y 40 semanas y después de la estimulación vibroacústica, en un lapso entre 1 y 10 minutos, empiezan los movimientos del bebé o empieza la taquicardia. Y estos, después de esta vibración vibroacústica, que no sabemos qué tan agradable para el bebé, persisten hasta por 1 hora con cambios de conducta, movimientos de boca, de ojos, cambios en sus movimientos respiratorios, hipo. Hay otros estudios con una estimulación con una laringe artificial, igual en fetos de 36 a 40 semanas. Este estímulo se pone únicamente 5 segundos y empiezan cambios en los movimientos respiratorios del bebé que pueden durar hasta por 1 hora. ¿Qué es lo que oye el bebé sin estos estímulos? Estamos investigando al bebecito, que yo digo que no hay que meternos con él, pero bueno. ¿Pero qué es lo que oye el bebé? En forma normal, el bebé percibe los latidos cardíacos de la mamá, sus ruidos intestinales, el flujo de sangre por cordón umbilical, el flujo de aire por sus ruidos respiratorios, y todo tiene un sonido rítmico continuo, semejante a un fluir de agua lento, un paso de aire por pulmones maternos repetitivo, y esto definitivamente debe ser una sensación placentera de calma y quietud de nuestro bebé. Pero ¿qué sucede cuando el bebé es sometido a ruidos nocivos? Este es un autor se me hace muy así, pues cómo pudieron estudiar esto, pero pues bueno, está bien. Pusieron estímulos de 100 decibeles en bebecitos sin útero, taquicardia, inmediatamente taquicardia, 105 decibeles más taquicardia, movimientos de cerebro, párpados. Se abrieron a decibeles y todo lo anterior exagerado. Estos lo consideramos datos de estrés del bebé. Entonces hay cambios descritos por los ruidos que hay. Concluyendo, el bebé madura gradualmente su audición hasta la edad de término y tiene sensibilidad a ruidos nocivos bien comprobados de los 6 meses de edad gestacional. Entonces, una cosa de aterrizaje del feto es evitar ruidos intensos, pero estáticos. Cambia sus ruidos respiratorios, tiene movimientos raros y normalmente no es el ruido que él debe estar oyendo. Entonces, si queremos hacer una realidad, que cuidemos la audición del recién nacido, pues hay que cuidar la audición del feto. Hay que evitar ruidos intensos en la madre. Está bien comprobado que el ruido inmaduro, el bebé tiene un sistema inmaduro y es muy sensible a la sobreestimulación. Hay que evitar ruidos intensos de 100 decibeles. Según algunos estudios, el bebé puede amortiguar más los sonidos agudos, hasta 30 decibeles, los graves menos, solo 5, pero no amortiguan los de muy grande intensidad, como gritos, el tun de la batería con un bajo muy fuerte, definitivamente casi no lo puede amortiguar. Y un hecho que a veces no pensamos es que el oído humano no está hecho para escuchar ruidos industriales y menos de amplificar. Dentro de la encuesta que hicimos hace 2 años, quise retomar esta pregunta. ¿Hay estrategias para concientizar acerca del trauma acústico? Y alrededor del 60% de nuestros 118 participantes de 13 países latinoamericanos dijeron que no. Entonces, si queremos hacer una realidad del cuidado de la audición en nuestros niños, debemos de hacer concientización de que la madre embarazada hay que cuidarla de muchos factores de riesgo para problemas de audición, pero uno que podemos evitar es evitar que estén en lugares con ruidos que no son controlados, que no debe de tener. Aterrizando cómo podemos cuidar al bebé, pues si no hay control prenatal, el bebé se expone, es uno de los factores de riesgo para tener problemas de audición. Debe haber un embarazo saludable. Eso lo diabetes materna, pues buen control prenatal. Medicamentos ototóxicos. Desgraciadamente, las mamitas a veces tienen infecciones. Deben de ser el médico que las atiende muy cuidadoso de tratar de evitar medicamentos ototóxicos.
Cuando hay abuso de drogas, pues tratar de dar la mejor educación y formación humana a nuestros jóvenes, a nuestra humanidad, para tratar de luchar contra las adicciones. Las infecciones que puede tener la mamita, siempre vigilarla y tratarla. Y el punto que podemos modificar siempre puede ser evitar ruidos intensos en la madre embarazada. Con eso podemos aterrizar mucho y tratar de evitar que ese bebecito entre en fases de estrés y definitivamente sus células cocleares, a ruidos de 130 decibeles, hay necrosis de esa célula. Continuando con lo del ruido, si la mamá trabaja en la industria, pues evitar que la pongan en áreas donde haya mucho ruido. Las mamás modernas, pues evitar conciertos y eventos de mamás modernas. La madre que tenga exposición a violencia familiar, definitivamente eviten los encuentros violentos. La madre con vida social, evitar reuniones ruidosas. La madre embarazada debe decir, ahí bajen el volumen o salir del lugar donde hay mucho ruido. La madre en la reunión social debe estar en las bodas, que nunca le toque junto al amplificador, porque ya lo he checado, está arriba de 100 decibeles. Y las mamás jóvenes, pues no vayan a los antros tan embarazadas, donde hay, al menos aquí en México, los antros uno no puede hablar, es mucho ruido. Pasamos al recién nacido, empezando por el prematuro. Sabemos que el prematuro que egresa de UCI, pues tiene 10, 20, hasta hay artículos que dicen hasta 50 veces mayor incidencia de hipoacusia. Fíjense, hipoacusia en un niño sanito puede ser muy alta, de 1 a 3 en 1000, pero en el egresado de UCI, según esta revisión me encontré de 2 a 10%. Yo había encontrado de 4 a 6%, pero esta revisión dice que hasta 10%, muchísimo, en los pequeñitos egresados de neonatología. Nosotros hicimos una revisión y encontramos 6%, o sea, esto del porcentaje, no, ya no es en 1000, es en 100, esto sí es cierto. Entonces hay que cuidar mucho la audición de nuestros bebés. ¿Por qué puede tener tanto incremento en su frecuencia? Vamos a hacer una revisión. Según la Academia Americana de Pediatría y según la guía de cuidar el desarrollo de los niños, de los niños prematuros, nos dicen que el exceso de UCIN puede dañar la audición. No más de 45 decibeles de ruido ambiental. No más de 65 a 70 decibeles transitorios. Desgraciadamente, esto es bien difícil, mantener los 45 decibeles, pero debemos de tratar de aterrizarlo para cuidar la audición de nuestros. Efectos del sonido por el exceso, en exceso, ¿qué efectos pueden tener el bebé? Estrés, cambios en frecuencia cardíaca, que ya lo había tenido desde niño, cambios en frecuencia respiratoria, que ya lo había tenido desde niño, pero ahora tiene saturaciones bajas, el chiquito en un ruido, está enojado, está estresado, su saturación es difícil de controlar, cambios en su estado de sueño-vigilia, no le podemos respetar su sueño y este niño no tiene una buena organización neurológica, aparte de su daño a sus células ciliadas, a sus células de la córnea. El prematuro es más vulnerable que cualquier otro pequeño porque tiene menor capacidad de mantener su autorregulación. A largo plazo de una exposición prolongada, vamos a tener, déficit auditivo, que es el que estamos tratando de evitar. 2, alteraciones del desarrollo, que ahorita voy a dar puntos muy interesantes de por qué alteraciones del desarrollo. Y si hay déficit auditivo, pues obviamente que retraso en el lenguaje. Las bases para evitar sonidos. ¿Por qué debemos de evitar sonidos? Es 1. La vía auditiva es la que madura casi totalmente durante el embarazo. Entonces, estímulos no solo auditivos, sino también visuales no controlados interfieren tanto en la maduración visual como en la auditiva, porque es la que está en ese momento madurando más. Y esto tiene efectos que pueden ser deleterios a largo plazo. Explico en esta diapositiva lo que acabo de decir. Esta es la secuencia del desarrollo de la maduración de los sistemas, según nuestra guía de cuidados del desarrollo del bebé internado. 1, el tacto, después la propiocepción,
El vestibular empieza muy temprano de la mano del auditivo, el gusto, el olfato y por último la visión. Entonces, el vestibular está madurando dentro de nuestras salas de neonatología. Luego entonces la interferencia en la maduración de un sistema provoca alteración en su proceso madurativo. Ejemplo, la maduración del sistema auditivo, ya les había dicho, es intensa cuando la visión no lo es tanto. Si le ponemos luces intensas a un prematuro, provoca tanto alteraciones visuales como auditivas, que la audición es lo que está madurando más. Todo está madurando, pero este tiene su pico más alto. Esto nos va a dar alteraciones del desarrollo, de percepción y de conducta. Si está madurando la audición y no la dejamos madurar, hay un punto muy importante que es la discriminación del ruido. Nosotros cuando oímos un ruido, algo que queremos oír, lo oímos. Y nuestro oído discrimina y no oímos todo lo demás. Estos pequeñitos quedan muy alterados en esa área, no tienen buena organización y están oyendo todo. Llegan a un lugar con mucha gente y oyen todo. Se ponen de muy mal humor, muy enojones y decimos siempre, no, el TEA, trastorno de déficit de atención y hiperactividad, es más frecuente en prematuros. Puede ser que sí, pero puede ser que no le dejamos que este niño madurara bien su vía auditiva por el exceso de ruido que lo sometimos en Lucin, y es por eso que le pasa eso. El niño reacciona con estrés, cambios fisiológicos conductuales y su procesamiento del sonido anormal va a ocasionar hipoacusia, distractibilidad, porque no puede concentrarse en un todo. La organización con el sonido va a dar muchos problemas conductuales, muchos problemas sensoriales. Y el ingreso sensorial inadecuado y sostenido, por primera vez nos da muchas respuestas, pero finalmente el niño puede caer en el problema tan grave que ya saben que tenemos y que también ha abordado nuestra asociación, que es el retraimiento. Entonces, todo está en el exceso de ruido que tiene nuestro bebé. Me encontré un estudio en donde revisa estas incubadoras cerradas, el ruido ambiental dentro del incubador. 80 a 90 decibeles porque hace eco. Una incubadora que no sale bien, esta funciona, esta de repente suena. Está y aparte aquí con el eco sube hasta 80, 90 decibeles porque está cerrado. Entonces, tenemos que aprender a ver qué ruido ambiental hay dentro de estas incubadoras, que a veces son buenísimas, marcas buenísimas, pero a veces tenemos unas viejitas que ahí las seguimos poniendo porque no hay otra, o está reparándose la buena, etcétera. Vigilemos mucho el ruido ambiental dentro de las incubadoras. ¿Qué es lo que podemos hacer para realmente cuidar la audición en un prematuro? Uno, entre la familia. ¿Por qué? Porque cuando entra la familia, todos nosotros, los médicos, las enfermeras, los que estamos en la UCI, nos callamos, no platicamos en voz más alta, todos bajamos nuestro tono de voz. Es muy interesante. Segundo, ya lo tengo bien comprobado, el personal genera más ruido, mucho más ruido. Nosotros hablamos un poco fuerte. Nosotros, toda nuestra voz es es lo que más genera ruido. Se recomienda medir el ruido ambiental. Ahorita voy a hablar de las alarmas. Se recomienda cubrir la incubadora y no apoyar nada en ello y jamás hacer esto. Ay, perdón. Perdón. Toqué la computadora. Jamás pegarle a la incubadora, porque si le pegan en la incubadora, con el eco no sabemos cuántos decibeles tiene. Una cosa bien interesante, cargar al bebé, escuchar la voz materna y el seno de la madre, fíjense nomás, es una protección natural multisensorial. El bebé le llegamos muchos ingresos sensorial y puede discriminar ya el ruido que no le hace. Entonces, las mejores medidas para tratar de cuidar la audición de nuestros bebés también es que la mamita esté más tiempo con su bebé. Otro muy interesante, no tapar los oídos de los recién nacidos. Suena tan sencillo, pues para que no oiga un ruido le pongo un taponcito y ya. Nosotros tuvimos ese error pues, un tiempo, pero definitivamente si ustedes se tapan los oídos y hablan, el ruido se amplifica mucho.
A un bebé que le ponemos IPA burbuja, imagínense el ruido, cuánto se va a amplificar. Muchísimo. Entonces, no hay que tapar los oídos. Y hay estudios que les tapan los oídos, lo cual yo creo que ahorita ya no se hace. Imagínense cuando el bebé llora, cuando el bebé se queja, todo se amplifica por tapar los oídos. No podemos seguir ese método que parecería muy sencillo. ¿Cómo podemos aterrizar esto de cuidar la audición del bebé? Pues tengamos nuestras alarmas visuales. La alarma verde está el ruido en menos de 45 decibeles. Esta está ya en 45-50 y esta definitivamente ya nos está diciendo que estás dando picos más de 60-70. Nosotros acabamos de estrenar nuestra unidad y nos pusieron todo menos la alarma visual que habíamos pedido desde un principio. No la pusieron, pues así son. Seguramente pronto no la van a poner. Ok, aquí tenemos lo que dice la Academia Americana de Pediatría, no más de 45 decibeles. No sé ustedes, ojalá que tengan la orejita u otra, pero para los que no tenemos esa alarma todavía, porque aquí la vamos a tener, les recomendamos una app que se llama Sonómetro. Es una app gratuita. No, esta es una de las imágenes. Hay otras muy bonitas. No sé, esta es la que tengo en el celular, pero es app gratis. La ponemos en nuestra unidad y nos paseamos por la unidad. Desgraciadamente esta pues nos gustaría dejarla siempre, pero no se puede. Fíjense nomás qué diferencia entre 39 y 80. Usualmente cuando marca así, este, en vez y alguien está platicando, a veces es la plática que nos da este ruido, compañeras que hablan bien fuerte. Yo que hablo despacito, no sé, recientes con voz ronca, olvídense, esos marcan mucho roncar. Entonces, en vez de decirle, ay, es tan amable en bajar el tono de tu voz, yo les pongo enfrente el sonómetro y eso me ha funcionado, se los paso al costo, me va muy bien. Mira, yo no me un poco gorda, pero definitivamente tenemos que cuidar la audición de nuestros vecinos. Miren, ahí estás algo muy contenta porque tenemos 45 decibeles, pero es que yo creo que si todos salimos con nuestro celular en nuestras unidades que no tenemos alarma, la verdad es que sí funciona, todos nos callamos un poco. Y no solo los médicos, miren, estas son nuestras enfermeras. Les ponemos y ellas deben de tener también descargada y así hacemos una sensibilización de nuestro personal. El señor que va a hacer el aseo, los de intendencia, pues también que bajen la aplicación. Ya cuando tengamos nuestra orejita muy bonita, pues ya definitivamente va a cambiar un poco el ruido ambiental de nuestra sala. Miren, estoy muy contenta porque tengo otra vez 44. Estas las tomé antier, ¿cierto? Y también volvemos a nuestra encuesta que hicimos hace un. ¿Existen protocolos especiales para condiciones de riesgo como son nuestros prematuros? Pues sí hay, pero nada más el 65%, el 35% no la tiene de esos 118 personas que hacen seguimiento de 13 países latinoamericanos. Entonces, al menos en la UCIN, yo les recomiendo que si nos pongamos, los efectos que tiene el exceso de ruido son graves. El niño sale adelante, empieza a succionar, se va a su casa, pero los problemas conductuales, problemas de lenguaje, problemas de hipoacusia, son terribles. A veces son más discapacitantes que una parálisis cerebral. Ya, les traigo este cartelito porque dicen que hay que hacerlo una realidad. Este es de la Sociedad Canadiense de Cinematología o algo así, donde nos dice muy bonito cómo podemos ayudar a que el niño cuide su lenguaje. Debemos de ver signos. Si tu bebé está listo, hace contacto con la mamita, te ve, está contento. Pero si el bebé no está contento, no nos hace caso, tiene cambios en su respiración, llora. ¿Cómo podemos ayudar a la comunicación a nuestros bebés? Platica, canta, háblale en forma suave, repite frecuentemente, háblale por su nombre a tu bebé. No hay cosa más agradable a un bebé que le hable a su mamá, que le cante su mamá, que le lea un cuento. La lectura de cuento le recuerda al bebé la voz de su madre, la voz de su padre, y eso le da ese ingreso multisensorial adecuado que puede tratar de ayudar a mitigar
el exceso de ruido que tiene nuestro bebé. Entonces, cuidados de nuestra audición, que sea una realidad, pues hombre, pues hay que tratar de hacerlo. Y pasamos a la hipoacusia en los recién nacidos, pues todas son estas causas, que no es el motivo de la plática. La OMS la resume así, pero en los recién nacidos, aparte de tratar de evitar todas las causas que ya vienen en ese cuadrote, hay que hacer tamiz auditivo neonatal, que no es el motivo de la plática, pero sí lo tenemos. Pues con esto yo creo que concluyo cómo tratar de cuidar la audición y el oído del niño recién nacido, que tenemos que empezar desde el prematuro y más atrás todavía, desde el bebé inútil. Nuevamente agradezco mucho cambiemos de mentalidad. Si no tenemos alarmas en nuestras unidades, los invito a que retomemos nuestras APPs gratuitas. Muchas gracias por su atención. Gracias, Cristi. Súper bueno y muy Excelente. importante crear conciencia con respecto a lo que tú estás diciendo. Lidia, sigamos. Sí, excelente. O sea, ¿ustedes quieren que las preguntas las hagamos después, chicas? Sí, mejor, ¿o no? Sí, al final. Cris y Gloria. Sí, al Perfecto. final. Entonces voy a empezar a compartir la. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un privilegio haber hecho esta presentación en compañía de Cristina. Desde que empezamos pues en ASEPNEO hemos tenido que compartir pues mucho conocimiento y muchas experiencias en nuestro trabajo, desde la parte de audiología, desde la parte de la clínica, empezando con el tema de neonatos y ahora pues toda la parte de rehabilitación y cuidados de la audición en el infante y en el adulto. Mi nombre es Gloria Lombana, soy audióloga, vivo en la ciudad de Medellín, en Colombia. Actualmente me dedico a la rehabilitación exclusivamente por medio de adaptación de audífonos y la tamización auditiva de recién nacidos, pretérmino, a término y programa Canguro. Siguiente. Bueno, quiero empezar con una reflexión del director de la Organización Mundial de la Salud, quien nos dice que la pérdida de audición ha sido calificada a menudo de discapacidad invisible, no solo porque se acompaña de síntomas ostensibles, sino también porque durante mucho tiempo las comunidades la han estigmatizado y los responsables políticos la han ignorado. Es así como se puede ver en todas las políticas de salud pública en los países, que no todos los países tienen programas de tamización auditiva, no todos los países tienen audífonos incluidos en su plan obligatorio de salud y no todos tienen la prestación de ayudas diagnósticas para poder acceder a este tipo de ayudas auditivas. Las enfermedades de los oídos o las alteraciones a nivel auditivas, como son indoloras y no se evidencia el daño ante los ojos humanos, han sido pasadas por alto por toda la comunidad. Y la consecuencia es que los pacientes se empiezan a aislar, terminan resignándose a vivir con una pérdida auditiva, pierden su calidad de vida y bueno, se pierden un mundo de sonidos y de comunicación. Siguiente. Bueno, como para adentrarnos un poco en la charla, vamos a hablar de términos audiológicos. Entonces, la hipoacusia es la disminución del nivel de audición por debajo de lo normal, que serían los 20 decibeles. Cuando hablamos de sordera, hacemos referencia a la pérdida completa de la capacidad auditiva de uno o de ambos oídos. También podemos hablar de la apofosis. Cuando hablamos de discapacidad auditiva, hablamos que es una disfunción fisiológica por falta o alteración del sentido del oído que deriva una disminución de la percepción auditiva. Y la pérdida auditiva como tal engloba de forma general cualquiera de las situaciones anteriormente descritas. Siguiente, por favor.
Bueno, hay diferentes tipos de pérdida auditiva. Ya hablamos que la normalidad auditiva está entre 0 y 20 decibeles. Vamos a hablar de una hipoacusia sensorial, donde estamos hablando de la transmisión del sonido hasta el órgano interno del oído, hasta el tallo cerebral. Hablamos de una hipoacusia conductiva cuando hay una alteración en la conducción del sonido hacia el cerebro, hacia el tallo cerebral, y una neuropatía de disincronía cuando hay una alteración en la transmisión conjunta a la vía auditiva. Entonces, son estos tipos de pérdidas auditivas. Siguiente. Bueno, los tipos de hipoacusia, la normalidad menos de 20 decibeles, hipoacusia leve, cuando hablamos de pérdidas entre 21 y 40 decibeles, pérdidas moderadas que oscilan entre 41 y 70 decibeles, pérdidas severas que oscilan entre 71 y 90 decibeles y pérdidas profundas cuando se ubican por encima de los 91 decibeles, que ya hablamos de una cofosis. Estos términos se manejan tanto en niños como adultos, o sea, es los mismos grados de alteración para las dos edades. Siguiente. Bueno, la Organización Mundial de la Salud nos indica las siguientes estadísticas o las siguientes cifras. En todo el mundo, más del 80% de las necesidades en términos de cuidado del oído y la audición sigue estando desatendidas. La pérdida de audición no tratada cuesta anualmente al mundo casi $1 billón. La mentalidad estigmatizante y las ideas erróneas enquistadas en la sociedad son factores esenciales que lastran los esfuerzos por prevenir y tratar las pérdidas de audición. Un cambio de mentalidad respecto al cuidado del oído y la audición es clave para mejorar el acceso y reducir el costo de la pérdida de audición tratada. Siguiente. Para el 2050, 2.500 millones de personas con algún grado de pérdida auditiva y 700 millones van a requerir rehabilitación. Las prácticas de audición poco seguras, como el uso de audífonos o altas intensidades del sonido, harán que más de 1.000 millones de jóvenes y adultos corran el riesgo de sufrir pérdidas de audición evitables y permanentes. Para ampliar los servicios de atención otológica y audiológica en el mundo, solo se necesita de forma anual $1.40. Y después de 10 años, el retorno de la inversión sería casi $16 por cada dólar invertido. La Organización Panamericana de la Salud nos dice que más de 1.500 millones de personas a nivel mundial experimentan algún grado de pérdida auditiva. De esto se estima que 430 millones tienen pérdida auditiva de gravedad moderada en el oído con mejor audición, o sea, una audición que ya restringe los sonidos de la comunicación. La pérdida de audición no tratada es la tercera causa de años vividos con discapacidad en el mundo, o ABADS. Más allá de la carga económica, se deben tener en cuenta el sufrimiento por la falta de comunicación, la educación e interacción social que aparecen como consecuencia a esta afección. Siguiente. Bueno, para adentrarnos ya como en el tema central de la charla, vamos a hablar de los infantes de 1 a 16 años. Siguiente, por favor. La Organización Mundial de la Salud nos dice que 446 millones de personas, o sea, el 5% de la población, tienen pérdida de audición discapacitante. De estos, de acuerdo a las estadísticas, 32 millones son niños. O sea, las cifras que se han podido sacar en las tamizaciones auditivas y en los seguimientos audiológicos precoces. La incidencia de la hipoacusia severa o profunda en el recién nacido es de 2 a 4 por 1.000 nacidos vivos, o sea, sigue siendo muy alta. La mayoría de las hipoacusias están presentes desde el primer año de vida, entre el 35 y 50% cuando son congénitas. Siguiente. Bueno, Cris tocó por encima el tema de tamización auditiva, pero bueno, en uno de los cuidados, y pues en eso se basa nuestra charla, es la tamización auditiva. Es un examen rápido, se debe realizar antes del alta hospitalaria al nacer, evaluar de la vía auditiva hasta el tallo cerebral. Podemos conocer el estado auditivo, no duele, no es invasivo. La ley en Colombia al menos lo incluye en el plan obligatorio de salud, y ya en todos los sitios donde nacen bebés
con o sin factores de riesgo, se está realizando de forma universal este examen. Y como ven en las imágenes, requiere un equipo especializado, es un equipo portátil que se conecta mediante electrodos en la cabeza del paciente y mediante una sonda se toman las autoemisiones y se emite el sonido para ver si hay un potencial de tallo cerebral. Siguiente. Bueno, de acuerdo al momento de la pérdida auditiva, existen tres datos. Cuando las alteraciones auditivas en la infancia se presentan en una etapa prelocutiva, se dice que se produce con anterioridad a la adquisición del lenguaje, o sea, entre los 0 y los 2 años. Estamos hablando de una pérdida congénita de la audición o una pérdida progresiva iniciando la vida. Entonces, en estos pacientes podemos ver que son candidatos a implantes cocleares, adaptación de audífonos, terapia del lenguaje, terapia auditivo-verbal. En la pérdida perilocutiva, hablamos de pacientes que pierden la audición o tienen una alteración en la audición durante el aprendizaje del lenguaje, que podemos hablar entre los 2 y los 5 años. Estos pacientes también son candidatos a implantes cocleares, audífonos, terapia del lenguaje y terapia auditivo-verbal. Y en pacientes que pierden la audición en etapa postlocutiva, entonces estamos hablando de niños mayores de 5 años donde ya tienen desarrollado todo su lenguaje. Estos chiquis podrían ser candidatos también a implantes cocleares, audífonos a necesidad. Y bueno, en estos chicos ya no aplica la terapia del lenguaje, sino la terapia auditiva verbal. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué signos de pérdida auditiva podemos ver en los niños? Entonces podemos ver que tarda en hablar, que no habla de forma clara, que no sigue instrucciones, que sube demasiado el volumen de la televisión, que pregunta qué en cada momento, se distrae fácilmente, no tiene un buen nivel de concentración y estos pacientes son los que se confunden con trastorno de déficit de atención y que cuando le preguntamos una cosa responde otra. Ocasionalmente tartamudea o duda al responder y no pronuncia o omite letras o fonemas de las palabras y no se le entiende lo que dice. Siguiente. Bueno, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, vamos a ver cuáles son los factores de riesgo más importantes en las alteraciones a nivel auditivo en los niños. Como principal factor de riesgo tienen el ruido, otra con mayor porcentaje está la meningitis o la rubiola. Pérdida congénita uni o bilateral, uso de medicamentos ototóxicos, cuerpos extraños, colesteatoma, perforación de la membrana timpánica, trastornos neurológicos, traumas cráneoencefálicos, síndromes genéticos y la neuropatía auditiva. En la neuropatía auditiva nos podemos dar cuenta que el paciente muchas veces se confunde con un trastorno de déficit de atención, con un niño que no es atento, con un niño que no entiende, pero en realidad es que el niño no escucha bien en ambientes ruidosos o en ambientes contagiados de ruido. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo podemos prevenir estas situaciones en los niños? Entonces, pues lo indicado es hacer revisión al inicio de la vida, haciendo pues los potenciales auditivos automatizados o las autoemisiones de acuerdo pues a cómo se maneja en cada institución o en cada plan de salud. Seguimientos audiológicos constantes si el paciente tiene algún factor de riesgo o alguna alteración. La vacunación es súper importante porque algunas patologías derivadas de la no vacunación pueden desencadenar alguna alteración auditiva. Las buenas prácticas de atención materna y de puericultura también son muy importantes. Asesoramiento genético, porque hay muchas alteraciones a nivel genético que también traen como consecuencia alguna alteración auditiva y detección y tratamiento de afecciones comunes en el oído. Siguiente. Bueno, los cuidados que debemos tener, entonces evitar ruido de impacto, evitar el uso de audífonos de alto impacto pues en menores de edad, consultar ante alguna señal de meningitis, solución de infecciones de oído a tiempo, amplificar el oído afectado por pérdida auditiva por medio de un audiólogo o un profesional capacitado, uso moderado de medicamentos ototóxicos,
realizar exámenes a tiempo para diagnósticos oportunos y la rehabilitación auditivo-verbal como consecuencia pues, de alguna de estas actividades. Siguiente. Bueno, siempre hablamos de la higiene auditiva y todo el mundo piensa que la higiene auditiva es limpiar los oídos. Los oídos no se deben limpiar. La cera es un lubricante natural que tiene el oído y la cual sale sola después del baño, bueno, o con el sudor se puede eliminar. Lo indicado es no usar copitos o totopos, como lo dicen en otros países, no hacer lavados frecuentes de no ser necesario, no ser indicado por un profesional médico, evitar el uso de aceites o gotas sin necesidad, no introducir objetos cortopunzantes, evitar el uso de audífonos a alto volumen y evitar el ruido de impacto. ¿Por qué higiene auditiva? Evitar el ruido, porque pues también estamos ayudando a no contaminar el espacio con ruido. Siguiente. Bueno, las pruebas audiológicas en los niños son las mismas en los adultos, pero tienen diferente orden. ¿Por qué? Porque los niños no son capaces de seguir una orden de forma adecuada como para hacerlos en el orden de abajo hacia arriba, sino que los vamos a hacer de arriba hacia abajo. Entonces vamos a empezar por exámenes donde el paciente no tenga que participar, sino que está dormido. Entonces, para analizar su audición y tener un diagnóstico, vamos a empezar con los potenciales auditivos, de tallo cerebral tipo umbrales, estado estable, topo diagnóstico y seguimos con las pruebas pues donde ya el paciente debe estar despierto, que son la impedanciometría para revisar estado de oído medio, autoemisiones acústicas producto de distorsión, que también vamos a ver el estado de las células ciliadas externas, y la audiometría, logoaudiometría comportamental, pues que en esta silla estamos involucrando al paciente, como pueden ver en la imagen, que el niño tiene los auriculares y pues está muy atento para emitir las respuestas que pues, se ponen en sus oídos. Siguiente, por favor. Cuando ya tenemos un paciente que tiene una alteración auditiva, pues ya lo vamos a remitir para que este paciente tenga un implante pues auditivo o un audífono y se pueda comunicar de forma oral mediante la rehabilitación auditiva. Entonces, ¿qué se hace en la rehabilitación? Enseñar al paciente a utilizar este dispositivo electrónico para que aprenda a escuchar. De acuerdo al momento en el que se haya presentado la pérdida auditiva, pues vamos a trabajar con la rehabilitadora, la fonoaudióloga, para que se trabaje en la adquisición de fonemas o en la coordinación y discriminación del lenguaje. En pacientes sin amplificación se podría escuchar activamente cómo se comunica mediante el lenguaje oral y se puede realizar también terapia del lenguaje convencional. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de los mayores o adultos que son los mayores de 18 años. Siguiente, por favor. Siguiente, eso, ya. Bueno, entonces vamos a hablar de los factores de riesgo en los adultos. Entonces, enfermedades crónicas, uso de tabaquismo y alcohol a lo largo de la vida, presencia de otoesclerosis, colesteatomas, degeneración neurosensorial relacionada con la edad o presbiacusia, pérdida de la audición neurosensorial repentina, traumas craneoencefálicos, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades neurodegenerativas, uso de medicamentos ototóxicos, medicamentos para el cáncer, productos químicos ototóxicos en el ámbito laboral, infecciones virales, otras afecciones del oído, retraso en la aplicación de la aparición de la audición o pérdida progresiva de esta a causas genéticas. Todos los trastornos de vértigo, síndrome de Meniere o laberintitis también nos tienen como consecuencia alteraciones auditivas, presencia de acúfenos o tinnitus y parálisis facial. Entonces voy a hablarles un poquito de la otoesclerosis, que es el crecimiento óseo anormal en la zona de unión entre el estribo y el oído interno que provoca una pérdida auditiva progresiva en frecuencias agudas. El colesteatoma, perdón, devuélvete porfa. El colesteatoma es un crecimiento anormal de piel en el oído medio, detrás de la membrana timpánica, que nos hace una hipoacusia conductiva, lo cual también impide el paso del sonido al oído interno. Entonces, pues también se ve
una alteración en la comunicación y en la discriminación del lenguaje de los pacientes. Con relación al vértigo, existen diferentes tipos, está el central y el periférico, y estos afectan la audición y el equilibrio. Y en el tema de los acúfenos o el tinnitus afectan a 1 de cada 5 pacientes, son síntomas de alguna enfermedad, tanto pues como sistemáticas o como del oído, se pueden relacionar con cambios en la presión, con cambios en el azúcar y con cambios a nivel cardíaco. Entonces, todos estos nos pueden dar algún tipo de tinnitus y alterar mucho o muy poco la audición de acuerdo pues a la intensidad en la que esté este tinnitus en el paciente. En pacientes con enfermedades cerebrovasculares a veces hay paresias o parálisis que también nos afectan el oído, alterando la discriminación y alterando pues la comunicación en los pacientes. Hay muchos pacientes que terminan con afasias de expresión y no es que el paciente no escuche, sino que el paciente pues realmente no puede comunicar lo que está pensando. ¿Listo? Siguiente. Bueno, ¿cómo podemos prevenir nosotros estas alteraciones? Entonces, con una detección y tratamiento temprano de las afecciones comunes del oído, sea cual sea la que esté presentando el paciente, programas de promoción y protección de la audición en el ámbito laboral ante exposición a ruidos y productos químicos que pueden alterar la audición. Estrategias de escucha segura para reducir exposición a ruidos fuertes en entornos de ocio, como nos hablaba Cristina hace un momento de las discotecas o los antros, como dicen en México, y uso racional de medicamentos ototóxicos para prevenir pérdidas de audición. Muchas veces conocemos que estos medicamentos pues deben aplicarse a los pacientes, entonces, ¿cuál es la idea? Hacer un seguimiento oportuno tanto a los pacientes jóvenes como a los pacientes adultos, porque pueden dejar muchas secuelas. Yo me he dado cuenta en la experiencia, pues como audióloga, que muchos pacientes que han tenido contacto con mi Cristina en el tratamiento contra el cáncer, pues han tenido muchas afecciones a nivel auditivo y son pérdidas neurosensoriales, pues ya que debemos rehabilitarlas por medios de audífonos. Siguiente, por favor. Bueno, las pruebas audiológicas, entonces, las mismas que les había comentado, que se realizan en los niños. Entonces, vamos a hacer evaluación de oído medio, se pueden hacer pruebas de función tubárica, audiometrías, logoaudiometrías, impedanciometrías para ver el funcionamiento del oído medio, potenciales auditivos, tanto de tallo cerebral como umbrales, estado estable, topo diagnóstico o por vía ósea, si el paciente pues no tiene oreja, otoemisiones acústicas y pruebas vestibulares en el caso pues de pacientes que tengan vértigo y como secuela tengan una alteración auditiva. Siguiente, por favor. Bueno, los diagnósticos, entonces, pues ya cuando la edad está muy avanzada, podemos hablar de una presbiacusia, que es la pérdida progresiva pues de la audición relacionada con la edad, hipoacusias neurosensoriales unilaterales o bilaterales, presencia de otitis, el vértigo, la autoesclerosis, tumores o schwannomas, pues que estos ya se trabajan en conjunto con neurocirugía y pues se realiza la extracción del tumor y posteriormente se realiza la rehabilitación muchas veces con apoyo de audífonos. Secuelas de accidentes cerebrovasculares, como les comenté previamente, donde se pueden presentar alteraciones a nivel auditivo por parálisis o paresias de los semicuerpos pues, relacionados con la enfermedad. Y estos también, de acuerdo a la funcionalidad del paciente posterior, pues a la etapa crítica de la enfermedad, pues se puede también rehabilitar por medio de audífonos y terapia de rehabilitación auditiva verbal. Tinnitus exacerbante, pues, o los acúfenos que ya son intolerantes, pues, o que disminuyen mucho la relación de la comunicación con efecto ruido y sorderas súbitas que deben ser manejadas por otología de forma inmediata porque se pueden rehabilitar, pero si están dentro de los 3 o 4 primeros días de aparición. Siguiente, por favor. Bueno, la rehabilitación, entonces, como hablaba previamente, el suministro de tecnologías auditivas, audífonos, implantes cocleares, la rehabilitación o terapia auditivo-verbal para mejorar las habilidades perceptivas y desarrollar las capacidades lingüísticas y de comunicación supremamente importante.
pacientes que tengan audífonos o implantes cocleares y no tengan rehabilitación auditivo-verbal, es como si no tuvieran pues como la ayuda auditiva, porque ellos deben aprender a utilizar y deben aprender a escuchar ese sonido. Así hayan sido personas normoyentes, pues con el dispositivo electrónico van a tener una escucha diferente y deben aprender a escuchar en unas intensidades y unas frecuencias pues diferentes. El uso de la lengua de signos y otros medios de sustitución sensorial. Entonces, pues hablamos de hablar frente a frente, pues al paciente que tiene una alteración auditiva, el uso de lenguas o de signos, pues que en Colombia ha tomado mucha fuerza y mucho valor ya en los últimos años, porque ya en los noticieros, las novelas, todo eso, pues ya tienen casi que su traductor de lengua de señas para las personas que no tienen este sentido de la audición. Asesoramiento, formación y apoyo para aumentar la participación y educación en el trabajo y la vida comunitaria. Esto también nos hace referencia a que todo el personal médico esté capacitado para poder orientar a los pacientes y dar pues una asesoría adecuada. Programas de promoción y prevención de las enfermedades de los oídos. Como les decía inicialmente, como es algo que no duele y algo que no es perceptible ante los ojos, pues muchas personas los dejan pasar por alto y son enfermedades que pasan desapercibidas, haciendo que el paciente se aísle, se deprima, tenga alteraciones a nivel cognitivo, pues y finalmente pierda calidad de vida. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones que tenemos para nuestros adultos mayores? Antes de hablarle, llamar su atención, mirarlos de frente, eliminar ruidos de fondo y evitar barreras entre la persona mayor y el interlocutor, hablar de forma clara y pausada, colocándose a una distancia mínima de 1 metro, repetir con calma las frases o palabras que la persona mayor no haya entendido bien, pedir al anciano que repita lo que escuchó para ver si es lo que nosotros pues tratamos de comunicar. Siguiente. ¿Cuáles son las conclusiones a las que llegamos pues con esta charla? Evitar los ruidos a lo largo de la vida, tanto pues en la etapa de UCI, como nos hablaba Cristina, que ella pues hizo la tarea de medir con el sonómetro todo el ruido que producíamos nosotros, el personal clínico, aparte de los equipos o dispositivos médicos que se usan en las unidades. Entonces pues tener como un poco más de conciencia desde la etapa inicial de la vida y a lo largo de ella. Uso medido de dispositivos electrónicos auditivos comerciales, como son pues los audífonos para escuchar música, los baffles o todo eso pues que está como tan de moda en este momento. Evitar o medir muy bien el uso de medicamentos ototóxicos, evitar agentes tóxicos industriales, uso de protectores auditivos en presencia de ruido de alto impacto para los trabajadores que están expuestos a ruido, seguimiento audiológico ante síntomas auditivos, chequeos médicos constantes, pues que el paciente sea capaz de expresar su necesidad y que sea capaz de contar pues que tienen alteraciones auditivas. Muchos pacientes no se quieren hacer adaptaciones de audífonos porque creen que se ven muy viejitos o que pues se le van a ver mal los audífonos, sabiendo que van a mejorar muchísimo su calidad de vida. Y estar atento a las señales de pérdida auditiva, tanto de forma personal o como antecedentes familiares. Con esto yo creo que ya voy finalizando. Siguiente. Sí. Muchísimas gracias por habernos invitado a compartir con ustedes este pedacito de Día de la Audición y contarles acerca de los cuidados de la audición en los infantes y en los adultos. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, Gloria. excelentísimo. Excelente. Gracias, Lidia. Pasemos a las preguntas. No sé si hay algunas preguntas o algún comentario que quieran hacer antes de contestar las preguntas. Yo quisiera decir algo, o sea, me parecieron fantásticas ambas presentaciones y muy relacionadas con lo cotidiano y con esto de cambiar la mentalidad, ¿no? Qué importante no estigmatizar,
no, esto, o sea que parece tan sencillo de si uno sabe que una persona no escucha, en el caso del adulto mayor más, pero en el caso de un niño decir, mirarlo y que él vea qué estamos diciendo o qué estamos haciendo, parecen cosas tan simples y que evidentemente falta educación en la comunidad, ¿no es cierto? Yo he escuchado colegas decirle a alguien que no lo escucha, pero sos sordo, ¿qué te pasa? O sea que es tremendo a todo nivel, la falta de educación que tenemos con eso, ¿no? Bueno, Así es. sí, Gloria, ¿ibas a decir Sí, algo? no, que aquí veo que a que llaman programa Canguro en el chat. Es un programa que tenemos en Colombia, donde atendemos a pacientes prematuros y les hacemos seguimiento clínico, seguimiento audiológico, seguimiento de los ojos, del corazón o de todas las necesidades que tenga el paciente prematuro, sea por Ujú. tiempo de gestación o por peso, o por alguna Sí. alteración pues que dirija el pediatra. No sé si está por ahí nuestra Ángela Lombo, pero Sí, puedo por ahí agregar está. que por ahí anda, puedo Por agregar aquí que el es, cuidado. Ah, por aquí bueno, estoy. ni hablo, si está Ángela Lombo, yo no hablo del cuidado canguro. Todo tuyo, Ángela. Muchas gracias. Bueno, el programa Canguro es un programa que tenemos en Colombia donde aplicamos el método Madre Canguro y hacemos seguimiento de alto riesgo. El método Madre Canguro es un método que utilizamos para complementar la atención de los niños de alto riesgo, eh, utilizando la posición canguro, la nutrición canguro y el seguimiento estricto ambulatorio. Ya se utiliza en muchas partes del mundo. Latinoamérica está muy cangurizado. Es una estrategia que se utiliza además de la termorregulación, la estabilización, la neuroprotección, eh, bueno, para mejorar la calidad de vida de los niños más frágiles. Solo un brochacito de los, en Colombia, los programas canguro utilizan método madre canguro, además que después continuamos con el seguimiento de alto riesgo, donde, como lo mencionaba Gloria, hacemos el seguimiento integral de las necesidades de los niños de alto riesgo en un equipo interdisciplinario. Gracias. Excelente, gracias. Bueno, muy bueno. Anneli dice, esta información para mí es nueva, no sabía cuánto le afectaba el ruido a los bebés. Hermosa, interesante presentación. Bueno, ahí venía lo del método madre canguro. Y acá hay una consulta en un paciente con antecedentes de otitis media, con drenaje quirúrgico y colocación de tubos de ventilación, que recupera adecuadamente la audición. Esta pregunta la hace el doctor Santillán, que recupera entonces adecuadamente la audición. ¿Qué estudios deben realizarse a lo largo de la vida? Se le puede realizar audiometría e impedanciometría. Bien, gracias. Bueno, Samsung, que no sé quién es, excelente charla, muchas gracias, felicitaciones, otras gracias, excelentes presentaciones. Beltrán Aguilar Ailín dice, creo que es muy importante que le demos relevancia porque todas estas intervenciones están súper al alcance de nuestros conocimientos. Carla Santillán consulta, buenas tardes, en un recién nacido que no pasan las autoemisiones acústicas, ¿qué tiempo esperan para escalar en las pruebas diagnósticas? Gracias. Por lo general se repiten a las 3 semanas, pues en Colombia hacemos más potenciales auditivos automatizados que las autoemisiones que son como un examen complementario, se repiten a las 3 semanas y si en esas pruebas ya no se obtiene respuesta, pues ya nos dirigimos a hacer la remisión para unos potenciales modalidad umbrales. Gracias. Bueno, acá dice, bueno, tengo el nombre del teléfono, Samsung,
Deberían invitar a los obstetras para que cuiden las panzas, las mamás, y evitar los ruidos molestos y recomienden un cuidado de ruido intraútero. Bueno, cabe señalar que Alcemneo difunde estas videoconferencias que son sin cargo en esto, en el evento sincrónico, para toda la comunidad perinatal y pediátrica. Así que si los obstetras no se suman es porque están mirando otro canal y cabe señalar que esta videoconferencia ha tenido más de 260 inscriptos que de una u otra forma, sincrónica o asincrónica, van a acceder a ella. Así que está bueno que quienes son miembros de Alcemneo guarden la grabación y después la difundan. O sea, es un bonito ateneo para hacer junto con los obstetras, ¿no es cierto? Acá Cauque pregunta, entre el examen potenciales auditivos evocados Vera y potenciales evocados auditivos de corta latencia automatizados, medición de maduración PEA. No sé si es una pregunta o qué. Bueno, puede ser una pregunta porque son dos exámenes diferentes. Entonces, Claro. el de, el de maduración es el que usamos para realizar la tamización auditiva, o sea, es con el equipo portátil, y el otro es el examen clínico en el que medimos ya los umbrales. Entonces, Bien, son dos sí. exámenes diferentes. Sí, después de otros mensajes que entraron, ahí Ok. completa cuál es la diferencia entre ellos y cuál es el beneficio de cada uno en el recién nacido prematuro. Yo me voy a permitir aclarar que si bien los prematuros son la estrella de las poblaciones de riesgo, porque fue sobre los que más se supo y demás, y el seguimiento de otras poblaciones de alto riesgo llegó más tarde, en nuestra experiencia, los bebés con cirugías complejas neonatales tenían la misma incidencia o la misma prevalencia, según como lo queramos ver, de hipoacusia, con el detalle de que en ellos muchas veces la hipoacusia es de instalación tardía por efecto a largo plazo en la mielinización y en la maduración de la vía auditiva, por antibióticos, por anestesia, y lo mismo pasa con los bebés que sufrieron asfixia perinatal. Así que no quiero que nos olvidemos de los prematuros, pero sí que nos acordemos que todo niño de alto riesgo tiene un elevadísimo riesgo de hipoacusia. Y también me gustaría acotar que el 50% de los niños hipoacúsicos no tienen ningún antecedente de riesgo. Eso me parece muy importante señalarlo. Bueno, sigo con... Si alguien quiere criticarme por esto que dije, me critica. No, yo quiero avalarte porque Gracias. lo que has dicho es completamente cierto. En Chile tenemos una protección para la hipoacusia del niño de alto riesgo, pero tuvimos que ampliarnos a la hipoacusia que se presenta en el menor de 4 años, porque es ahí donde otras patologías en el niño de alto riesgo aparecen a lo mejor más tardíamente que en el periodo neonatal. Por eso que el enfoque del niño de alto riesgo, más allá de la neonatología, es tan importante. Ángela levantó la mano. Angelita, Bueno, y seguimos con las hola. preguntas. Yo quería preguntarle a Gloria, porque los screenings de tamizaje hemos visto que tienen diversidad en Latinoamérica, pero que nos comentaras algo sobre tamizar con emisiones otoacústicas o con potenciales automatizados
Y si en las poblaciones de alto riesgo nos quedamos tranquilos con las autoemisiones o mejor la prueba combinada y si solo puedo hacer uno, ¿cuál? Esa es como una pregunta porque sé que en Latinoamérica se tamiza de diferentes maneras. Y la otra es algo que tiene que ver con lo que dijo la doctora Mónica. El niño de alto riesgo pasa su tamizaje y más adelante, ¿cuál es el momento óptimo para volver a hacerle seguimiento a la audición? Ok, Porque doctora, ya muchas sabemos que gracias. aparecen patologías en el tiempo, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Primero que todo, hacer una diferenciación entre las autoemisiones y los potenciales auditivos automatizados. Entonces, sabemos bien que las autoemisiones nos van a evaluar únicamente la presencia y estabilidad de células ciliadas externas. Y los potenciales auditivos automatizados nos evalúan de forma conjunta hasta el tallo cerebral y nos evalúa una intensidad de 35 decibeles por lo general. Eso es como una medida estándar de los automatizados, ¿sí? Entonces, ¿qué es más eficiente para hacer una evaluación auditiva de forma concreta? Unos potenciales automatizados. Se puede usar también sin problema las autoemisiones. Sin embargo, como el paciente ha estado en un medio acuoso durante 9 meses, ese oído puede estar todavía con agua o puede estar todavía en efusión del agua que tiene pues, pues después del embarazo, y son pacientes con falsos positivos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el examen con mayor rendimiento, por decirlo así? Pues los potenciales automatizados. En Latinoamérica, yo pues en este grupo me he dado cuenta que, por ejemplo, en Argentina utilizan autoemisiones, en México también utilizan autoemisiones, no estoy mal, en Chile también utilizan autoemisiones, y la prueba combinada la estamos empezando a usar en Colombia, no solo por seguridad del paciente, sino también por confiabilidad de la prueba, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esto? Que sea una prueba más confiable, que tengamos mejores resultados, que el paciente salga, pues la familia del paciente salga más tranquila, y los seguimientos en pacientes de alto riesgo se deben realizar anualmente. ¿Por qué? Porque, como decías, Angelita, hay patologías que se pueden evidenciar después de algún tiempo a nivel auditivo o que en el momento de hacer la tamización nos pasó la prueba, pero son pérdidas a nivel progresivo que se pueden ver afectadas en el tiempo. Ujú. Sí, creo que es muy diferente el protocolo para niños sanos, sin antecedentes de riesgo, que para el bebé de alto riesgo, ¿no es cierto? En Eh, general, eh, Lidia, discúlpame que te interrumpa, en sí. Colombia se está usando el potencial automatizado para pacientes de alto riesgo como para pacientes pues que no tengan ninguna alteración o ningún antecedente previo. Por lo que te Mm, decía, la claro. formación de nosotros como audiólogos acá en Colombia es realizar el potencial automatizado. Y en las guías de cuidado del prematuro y en las guías de recién nacido sano, está que se realice como una prueba reina los potenciales auditivos y como prueba complementaria o prueba combinada las autoemisiones acústicas, ya habiendo hecho los potenciales auditivos. Y para Mm, retamizar también se realiza no solo las autoemisiones, sino el potencial automatizado como tal. Lo que pasa que miden dos o evalúan dos partes distintas de la vía auditiva. En Argentina en realidad se está intentando, veremos cómo nos va con el nuevo gobierno, que viene ajustando bastante presupuestos. En Argentina se está intentando usar el equipo combinado, que sirve muchísimo para ver a quién hay que repetir y a quién no, ¿no es cierto? Y donde nos René, podemos dar cuenta, sí. perdón, sí. No, no, te escucho, por favor. Ah, bueno, René es un donde también caballero, podemos darnos cuenta de la neuropatía auditiva. Entonces, son claro. pacientes que tienen alteración de un examen con la respuesta adecuada de los potenciales auditivos. Entonces, vemos que son pacientes que no tienen autoemisiones o que tienen potenciales auditivos o viceversa. Entonces, estos Mm. pacientes son los que tenemos que tener más en cuenta para hacerles seguimiento y
posteriormente son pacientes pues que van para otología y a una rehabilitación auditiva temprana. Claro. René, el doctor Sí, yo René nomás tiene... para completar un poquito lo que había dicho. El otro sí para niños normales. O sea, el tamizaje universal que queremos hacer en México, que se hace hace un buen tiempo ya, se hace a través de emisiones autoacústicas de niños que están en alojamiento conjunto o terapia intermedia. Todos los niños que están en terapia intensiva que tienen más riesgo se utilizan potenciales, ¿sí? Pero generalmente los niños que nos faltaba tamizar o que nos faltaba pescar eran aquellos que hacían bien, se iban rápido a su casa y eso no estamos tomando en cuenta para nada la bioauditiva. Entonces, lo que se planeó al hacer el tamizaje universal fue en esos niños emplear emisiones autoacústicas, si salían alteradas, pasar a lo que sea potenciales. Pero sí, de hecho, desde un principio, hasta en la cama de terapia intensiva y a veces un poquito más allá, cuando puede movilizar al niño, se hacen potenciales auditivos al que tiene más riesgo. Claro, exacto. Gracias, René. Bueno, Sabas Rosales pregunta, ¿cada cuánto la audiometría o impedanciometría? Bueno, no son la misma cosa. ¿Pero en qué? Luego de la otitis media serosa, ¿qué experiencia tienen en el uso de amicacina en sus pacientes y lesión auditiva? No sé quién quiere responder. Pues yo creo que ese ya sería como un tema de otorrino, que hace como los seguimientos pues con respecto a los medicamentos. La audiometría o impedanciometría depende de cada paciente, de cómo haya tenido pues el resultado y cómo sea el progreso de la enfermedad para hacerle los seguimientos. Pueden ser cada 6 meses o cada año. Claro, gracias. Bueno, agradece Flora Ángel de Venezuela, Carmen Lidia, Monter, sí. discúlpame, no sé, René, si hacer algún comentario sobre el uso de la amicacina que en el INPER tiene. Sí, que nosotros hemos tenido menos daño de la vía auditiva por medicamentos a través de utilizar la amicacina en forma lenta de administración. Toda amicacina, no importa la semana de gestación que tenga el niño, aplicamos a 1 hora de infusión. Con eso hemos visto así dramáticamente cómo la cantidad de niños con hipoacusia por medicamentos es cada vez menor. Y lo mismo también con la medición de niveles séricos de los medicamentos. Si yo tengo un medicamento que está haciendo para este niño en especial, un X niño en especial, que está siendo eliminado muy lentamente, y aunque el libro me diga que debe aplicarse cada tercer día, se lo elimina cada 4, lo espaciamos a cada 4, que es su constante eliminación para dañarlo lo menos posible. Pero una infusión de 1 hora de amicacina disminuye dramáticamente el daño de hipoacusia por este medicamento a los niños, no importa la semana de gestación que tengan. Gracias, René. Jocelyn López dice, ¿la estimulación sonora durante el embarazo es o no recomendable? Depende qué estimulación sonora, ¿no es cierto? ¿Qué sonidos recibe el feto? ¿Quién quiere contestar? Cristi, que estás muy callada. Yo. No, muy interesante pregunta, porque revisando el tema realmente no sabemos. Lo natural es la voz de la mamá. Entonces, la mejor estimulación auditiva para un bebé es que la mamá le platique, le hable por su nombre al bebé aún estando embarazada, le cante. El canto de la mamá es muy agradable para el paciente. El ponerle audífonos en la pancita de la mamá, no lo sé, porque el bebé le da taquicardia y yo no sé si está de felicidad está taquicárdico o de estrés está taquicárdico. Y eso es muy difícil realmente saberlo. Entonces, yo creo que lo normal es que nos imaginemos el ingreso sensorial que tiene en forma normal ese bebé. Está oyendo flujos sanguíneos, está oyendo cosas muy rítmicas como el entrar y salir del aire de los pulmones, está oyendo el flujo de la sangre, un río, no sé. Entonces, de repente una música así como que no lo sé. Lo que sí sé es que el sonido de la madre lo conoce desde su primer día que tiene audición y lo oye muy opaco, lo oye el sonido del padre lo oye mejor, los graves los oyen mejor. Entonces, si quieren una buena estimulación, que realmente sepan que es agradable, es la voz y canto de mamá y de papá. Claro, excelente.
acá se me fue uno. Flor Ángel puso autoemisiones acústicas al egreso dependiendo de resultados, se puede repetir y los potenciales evocados a los 5 meses, aun cuando se tengan buenos resultados en OEA, se realiza potenciales evocados. Sí, definitivamente. Y acá hay otro comentario, usan difenidramina si no se duerme el bebé. En Rosario cada 3 meses hacemos autoemisiones acústicas y a todo menor de 1500 potenciales evocados. Saludos, doctor Sergio Consolino. Buenas tardes, doctor Consolino. Bueno, un comentario de experiencia, ¿no? De cómo se hace acá en nuestro país. La difenidramina y ese medicamento u otro, tratamos de evitarlo, al menos en mi unidad, procurando desvelar al bebé. Se le procura Sí. desvelar, levantarlo muy temprano, no dejarlo dormir. Y usualmente se puede hacer la prueba bien a gusto. Y el bebé llega, se le ponen sus electrodos, se duerme y ya se los potenciales bien a gusto. Es raro el niño que realmente no se duerma si viene bien desvelado. No sé Sí, tú, no. Gloria, cómo le hagas. Acá en Argentina, por lo menos en el Hospital Elizalde, se hace así también. Se pide que el bebé venga casi un poquito ayunado, como para, en cuanto toma su leche, entrar en tranquilidad y dormirse, y un poquito de privado de sueño, como para que se duerma, porque el estudio no es demasiado largo, así que con un ratitito que se duerma es suficiente. Gloria, ¿ustedes cómo lo hacen? Bueno, hasta hace más o menos 8 años usábamos el medicamento, se hacía como por el peso y se le daba pues como al paciente, él entraba pues como en conciliación de sueño y se realizaba pues como el examen, ¿cierto? Posteriormente, en el hospital donde yo trabajaba, empezamos a hacerlos bajo sedación. No tuvimos tan buenos resultados realmente porque el paciente tenía pues como secuelas de la sedación, entonces se demoraba en salir del proceso pues de sedación. Habían otros pacientes que se levantaban pues como muy irritables, entonces pues se suspendió y definitivamente pues la mejor forma de hacerlo es la de privación del sueño en pacientes pues que ya tienen como más control de su conducta y en los niños pues igual no dejarlos dormir y en la tamización auditiva yo muchas veces los hago pegados al seno materno, pues el mejor anestésico para el Claro. bebé. Ujú. Excelente. Acá, bueno, hay muchos comentarios felicitando, tenemos de Panamá, de toda Latinoamérica. ¿Qué opinan de la musicoterapia en la UCIN? Pregunta Sabas Rosales, gracias. No sé si hay alguna musicoterapeuta en el grupo, pero la musicoterapia es una profesión de mucho estudio y obviamente tiene que estar bien aplicada y forma parte de las actividades interdisciplinarias en UCIN, y además va a estar presente una charla de musicoterapia en el Congreso de Alcemneo, así que aprovechamos a invitarlos. ¿Alguna quiere comentar algo, Cristi o Gloria? Nosotros lo intentamos hace ya varios años, pero no sé sus unidades. Nuestra unidad de terapia intensiva es una unidad con una central de enfermera y muchos bebés. Entonces, no es correcto un bebé que está totalmente estable junto a uno que no está tan estable ponerle música. Hay bebés que tenemos muy graves, muy graves, muy graves. Ujú. Entonces, definitivamente no debíamos de tener lugares súper privados para valorar en cada bebé. Recomendamos cuando egresan, sí recomendamos pues que escuchen música clásica, Mozart Baby, hay un estudio en prematuros, 30 minutos al día, no lo sé. Ojalá que Ujú. apoyen más las de musicoterapia, profesionales en ello. Yo no soy Sí, profesional, pero lo que sí claro, sé o es sea, que en UCIN no es posible porque es
están todos juntos, entonces es muy difícil. Tan solo el Lo que volumen, pasa, que tan lejos del sonido, ¿no? la Definitivamente, musicoterapia, perdón, dime, la, perdón. la musicoterapia ejercida por profesionales musicoterapeutas no es ponerle música al bebé, tiene una mirada profesional y es un trabajo del o de la musicoterapeuta, ¿no es cierto? Acá acota el doctor Macarrone, que se ve que está tímido y no abre el micrófono, pero todos saben que el doctor Macarrone es el secretario del comité académico, que en el Hospital Centenario no usan la difenhidramina, hacen como refiere Lidia, o sea, procuramos que tengan sueño y que se duerman en el momento. Bueno, Ángela tenía la mano levantada y después René. Bueno, dos cosas. Sí, nosotros hace mucho tiempo tampoco utilizamos medicamentos, igual los llevamos sin dormir, que se amamanten y se duerman. Realmente los niños chiquitos es muy fácil con esta técnica poder realizar el examen. Acabo de ver una pregunta que dice, en Colombia, ¿cómo se protegen del ruido los bebés? Creo que es que dice. Generalmente, Sí. afortunadamente, ya la mayoría de las unidades está trabajando en los 8 principios del cuidado centrado en el neurodesarrollo y la familia. Uno de ellos es el control del ruido. La mayoría de las unidades tiene sonómetros y tiene control de luz. Pienso que es una transformación que lleva tiempo, pero afortunadamente las unidades de alta calidad lo hacen y estamos tratando de transformar otras unidades que apenas están haciendo. Y en cuanto a lo de, bueno, no me voy a meter con musicoterapia, sino estimulación del auditiva de ese bebé, como lo mencionaba la doctora Cristi, la voz de la mamá es lo más natural. A veces nos vamos a pensar en muchas cosas cuando lo más fisiológico es la voz y los biorritmos de la madre. Lo que sí estamos haciendo en Colombia un poquito más es la lectura de cuentos desde la UCI o la lectura o fomentar ese diálogo de la mamá con su bebé, que es una muy natural estimulación auditiva para todos los bebés que aún están en UCI, más que la musicoterapia porque desconocemos la manera correcta de hacerlo en muchas unidades. Aquí aún no está muy difundido la musicoterapia en las unidades. Bien, bueno, también René había levantado la mano. Sí, doctora, gracias. Nada más para completar las cosas. El protocolo que se sigue acá en el hospital una vez que se hace primero, a los 6 meses, como dijo, creo que fue la doctora Chepa la que dijo, a los 6 meses se programa el siguiente potencial, aunque ya ha salido el primero normal. Y así van los primeros al primer año y casi al año y medio, cada 6 meses, y ahí después de seguirse dependiendo de lo que se encuentre. Lo que todos hacemos es a la mamá cuando se sale egresada y que se le dio la cita para el estudio, se da una hoja de indicaciones de cómo tienen que ser las características del niño para tener un estudio lo más adecuado posible. Y ellas son desvelo y un poco de ayuno para que al momento de que llegue, se dé de comer, se duerme el niño y se puede hacer el estudio de una manera más fácil sin utilizar ningún medicamento. La gente que está en ese servicio que es neurofisiología es enfermeras que tienen toda su vida realizando la vigilancia audiológica y neurológica de esos pacientes, porque desde un principio estuvieron en esa zona y realizan todos los estudios que se hacen para vigilar todo lo que es esta esfera en estos niños y con bastante confiabilidad. Lo mismo lo hacen cuando tienen que ir a subir a terapia intensiva, también ellas son las que suben, son enfermeras capacitadas para todo esto. Lo que estaban platicando de lo que es mejor, pues sí, la voz de la madre. Yo tengo la fortuna de trabajar en la terapia intensiva neonatal del Hospital Materno Infantil de Isemenia en Toluca, y siempre les digo a las mamás que si no entran a platicar con sus niños, estamos perdiendo un tiempo muy valioso de estimulación para ellos. Les hemos dicho que compren cuentos, como decía ahorita Ángela, para que estén leyéndoles a los niños ahí, y cuando veo que no están hablando, dije, ¿entré a la sala de los mudos o qué pasó aquí? Porque es importante que los papás platiquen con sus hijos, les hagan sentir la cosa diferente, de que alguien sea distinto ahí junto de ellos, que el médico que les toma muestras, los vigila, que sí los quiere, pero de una manera diferente.
Esa diferencia en lo que transmite la voz de la madre y el padre a través de platicarles, leerles el cuento, es diferente y va a ser una estimulación muy importante de la vida auditiva para esos niños. Entonces es lo que puedo decir, platico, yo puedo platicar lo que hacemos en el IMPER y lo que trato de hacer también igual que lo hacemos acá en Toluca. Y esa es la idea, tratar de que todo el niño, no importa dónde estemos, le hagamos lo mejor posible para que esté bien y su calidad de vida aumente, si lo podemos hacer. Bueno, muchas gracias, René. Bueno, acotarles, ustedes saben que yo soy fan de Alcemneo y del congreso que va a hacer Alcemneo en Cancún. Vamos a tener a la doctora María del Carmen Payás, Akeca Payás. Uno de sus temas va a ser, una de sus conferencias va a ser esta, la experiencia que ellos han hecho en su hospital y en España con la lectura a bebés prematuros. Así que creo que eso va a ser muy, muy, muy interesante. Acá hay dos comentarios. María José Castro, chefa para los amigos, dice, de acuerdo con René, la voz de sus padres hace búsqueda selectiva del sonido por el bebé. Y Flor del Rocío dice, yo soy fisioterapeuta y abordo de forma integral todos los sentidos, tanto la voz de la madre y si no puede estar más tiempo el padre por factor de trabajo, hago que graben audios y hacemos que les canten ambos en las terapias. Incluso los recién nacidos, al hablarles todos los días cuando se examinan, también reconocen nuestra voz. Sí, muy cierto, muy cierto. Bueno, hermosa videoconferencia. En un rato vamos a estar subiendo a la página de la Organización Mundial de la Salud y del Día de la Audición todo este material para que vean el alcance y agradecerles a Cristi y a Gloria su participación en esta videoconferencia. Faltó decir en la presentación que ambas son relevantes, importantísimas integrantes del grupo Audición de Alcemneo, que realmente nos encanta la manera en que trabajan y participan y se comprometen con Alcemneo. Y no queda más que invitarlos a la segunda videoconferencia que va a ser en el día y horario habitual de las videoconferencias, el 27 de marzo, y que se va a referir a inteligencia artificial y salud en pediatría, tips a tener en cuenta para que no desperdiciemos una herramienta valiosa y moderna, pero a la vez que por ser demasiado modernos, como decimos en Argentina, no metamos la pata, no sé cómo dicen en los demás países, para decir cometer errores de una manera coloquial, ¿no? Y la disertante va a ser una experta en inteligencia artificial, que es Paula Cohan, y va a estar coordinada por la doctora Vanina Shviv de Argentina. Así que los invitamos, los esperamos. Gracias a todos los que están agradeciendo y los agradecidos somos nosotros por tanta participación y tanto compromiso con la salud de la infancia latinoamericana que nos guía y nos orienta y nos mantiene siempre trabajando. Así que muchas gracias a todos, un abrazo grande y nos vemos el 27 de marzo, ¿sí? Mañana lanzamos la inscripción. Gracias, Cristi y Gloria. Gracias a ustedes por la invitación.